Muy bien, vamos a empezar con la tercera confesión de la sangre de Jesús. Su sangre me limpia continuamente de todo pecado. Ese es el tema que tenemos para esta semana y va muy de la mano de la semana pasada del perdón de pecados. Y creo que nos va a dar nueva luz sobre lo que hace la sangre de Jesús a nuestro favor. Y quiero leer el pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante entender que en nuestro idioma, el español, manejamos tres tiempos básicos: el pasado, el presente y el futuro. Y cada vez que nosotros construimos alguna frase, usamos alguno de esos tres tiempos básicos. Pero en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, existe un cuarto tiempo que en el español no lo tenemos. Ese tiempo se llama el presente continuo. El presente continuo. Y en este pasaje de 1 de Juan 1:7 se usa ese presente continuo. Y si nosotros lo traducimos literalmente, se leería así: y la sangre de Jesucristo nos limpia y nos sigue limpiando de todo pecado. Es decir, el presente continuo señala una acción que es constante, una acción día a día. Entonces, este pasaje, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos ha limpiado en el pasado, pero nos limpia en el presente y nos limpiará en el futuro, presente continuo. Nos limpia cada día, nos limpia continuamente. Así será mientras estemos en esta tierra. Para entender sobre la limpieza de lo que habla la Biblia, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una figura, hay un ejemplo de lo que es el proceso de limpieza cuando una persona se contaminaba, cuando una persona quedaba impura. Había un proceso que Dios había dispuesto en la antigüedad para que esa persona fuera declarada limpia. Entonces, vamos a ir a Números capítulo 19. Números capítulo 19, y ahí vamos a aprender sobre ese proceso de limpieza, de purificación que Dios estipuló para el pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Lo primero está en el versículo 2, dice así: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, el animal que debía de ser sacrificado era una vaca roja. En la Biblia dice alazana, una vaca de color rojizo. Esa vaca debía de ser perfecta. No debía haber ninguna falla, ni un defecto. Debe ser una vaca totalmente perfecta. Y que nunca se haya puesto yugo, que nunca hubiera estado bajo esclavitud. Del versículo 3 al versículo 6 dice así: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde
la vaca. Entonces el proceso era que esa vaca roja, perfecta, la sacaban fuera del campamento, la sacrificaban fuera de la ciudad para no contaminar toda la ciudad. Y el sacerdote tomaba un poco de la sangre de esa vaca al ser degollada, remojaba su dedo y salpicaba el tabernáculo de reunión 7 veces. 7 derramamientos de sangre. Y empezaba a quemar todo el resto de la vaca. Así es, la vaca completa empezaba a arder. Y es interesante que dice que cuando estaba el fuego consumiendo, reduciendo, el objetivo era que esa vaca fuera consumida a cenizas, se volviera cenizas. Nosotros le llamamos incinerar. Cuando estaba ardiendo para consumirse en cenizas, tomaba madera de cedro, y lo tiraba en el fuego. Tomaba hisopo, y hablamos del hisopo, era una planta que se usaba para salpicar, para absorber líquidos y salpicar, rociar. Tomaba hisopo y lo tiraba en el fuego. Y escarlata era tela roja, una tela roja, la tomaban y la echaban en ese fuego. Todo eso se ponía a consumir. El objetivo era que se convirtiera en cenizas. Tanto la vaca roja se redujera a cenizas, la madera de cedro, el hisopo y la tela escarlata. Dice el versículo 9, dice, luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. Eso lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ya que se consumía, que se convertía en ceniza, recuerde que las cenizas era de la vaca roja, de la madera de cedro, del hisopo y de la tela escarlata. Entonces, una persona ceremonialmente pura recogía con cuidado las cenizas y las guardaba en un recipiente. Esas cenizas, cuando alguien estaba contaminado, cuando alguien estaba impuro, si ustedes leen todo el capítulo de Números, capítulo 19, van a ver muchos ejemplos allá. No tenemos tiempo para estudiar todo el capítulo, pero ustedes lo pueden estudiar, leer en su casa. Entonces, cuando alguien era impuro, era contaminado, no podía estar en el campamento, era sacado fuera 7 días, y en esos 7 días parte del proceso de limpieza era que el sacerdote tenía que tomar de esa ceniza, la mezclaba en agua, la mezclaba en un recipiente y remojaba un hisopo, y con eso lo bañaba, con eso lo salpicaba. Y esa era la forma que Dios dispuso en la antigüedad para declarar limpia a una persona. Si la persona no pasaba por esa ceremonia de limpieza o de purificación, quedaba impura, quedaba sucia, quedaba contaminada. Dice el versículo 20, dice así, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. ¿Qué pasaba si alguien que se había contaminado, que había violado la ley de Dios, que había caído en pecado, no pasaba por la ceremonia de purificación? Dice que esa persona quedaba contaminada, quedaba impura. Y esa persona, si no pasaba por el proceso de purificación y seguía participando de la vida
reuniéndose en su casa, con su familia, yendo al templo, al tabernáculo a adorar, dice que esa persona iba a contaminar a las personas a su alrededor. Y si leen el capítulo, iba a contaminar los muebles, la cama donde se acostara, la silla donde se sentara, los platos que tocara. Para que tengan una idea, es como que alguien, como ahora lo que estamos pasando con el COVID-19, si hay una persona infectada de COVID, y entonces todo lo que esa persona toque, todo lo que esa persona tenga contacto por el virus que hay en su cuerpo, va a regar, va a diseminar el virus, va a contagiar a otros, va a afectar a otros. Entonces, por eso la persona tenía que estar aislada para evitar que contagie, que contamine a otros. Y lo mismo pasaba en ese momento. El que había pecado estaba contaminado, estaba manchado, era impuro, y si no pasaba por esa ceremonia de que tenía que ser lavado con la ceniza de esa vaca, con el agua, entonces esa persona no podía regresar al campamento, no podía tener comunión con Dios, ni podía tener comunión con sus seres queridos. Quedaba excluido. ¿Por qué? Porque no pasaba por la ceremonia de limpieza y de purificación. Esa era la forma como Dios ordenó en el Antiguo Testamento para limpiar a las personas que se contaminaban del pecado. Ahora vamos a estudiar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como una figura del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue, como dice la Biblia, una sombra de lo que iba a venir. Y vamos a estudiar el proceso de limpieza en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerden lo que estudiamos de Números 19. Ahí se sacrificó una vaca roja. Aquí dice un cordero sin mancha. Su sangre de ese cordero era preciosa. No había otra sangre como la de ese cordero, porque él nunca cometió pecado, nunca hubo un defecto, nunca hubo un mal en Jesucristo. No había ninguna contaminación en él. Recuerden que la vaca roja tenía que ser perfecta, no había ni un defecto en ella. Y nosotros en el Nuevo Testamento no murió un animal, sino murió Jesucristo, el Hijo de Dios. Él derramó su sangre preciosa. Él fue el cordero sin mancha y sin contaminación que se ofreció a morir, a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser limpios y pudiéramos tener comunión con Dios y comunión con los demás. Porque el pecado no solo te separa de Dios, sino te separa de las personas. También dice Hebreos capítulo 13, versículo 11 y versículo 12, dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: bajo el sistema antiguo, el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento, así como estudiamos de la vaca roja. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Fíjense qué coincidencia, vamos a usar esa palabra.
La vaca roja tenía que ser sacada fuera de la ciudad, fuera del campamento. Tenía que morir fuera de la ciudad. Jesucristo murió fuera de la ciudad, fuera de la puerta. No fue casualidad. Recuerden que el Antiguo Testamento era la figura, la sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Él murió fuera de la ciudad en un lugar llamado el Monte de la Calavera, el Monte Gólgota. Pero no solo eso es lo que concuerda, sino también en Mateo 27, 28, antes de que Jesús fuera crucificado, dice, y desnudándole, los soldados romanos lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata. Recuerden que lo que se quemaba junto con la vaca roja era una tela escarlata. Y a Jesús le pusieron sobre sí un manto escarlata. Pero otra similitud está cuando en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, y dice, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Recuerden que en el Antiguo Testamento, además de sacrificar a la vaca roja, de llevarla fuera del campamento para sacrificar, de echar, al momento de quemarla, le echaba un manto escarlata, pero también dice que echaban hisopo, ¿recuerdan? Bueno, aquí dice que Jesús, cuando él pidió agua, le ofrecieron vinagre empapado en un hisopo. Otra vez la misma figura. Ahí está el hisopo. Recuerden que también le echaron madera a la hoguera donde se quemaba la vaca. Jesús fue clavado en un madero, en una cruz de madera. ¿Creen que todo eso fue coincidencia? Claro que no. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar. Era una figura del sacrificio de Jesús para limpiarnos continuamente de nuestros pecados. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahora que podemos entender esos detalles, nos damos cuenta de que el plan de Dios se cumplió totalmente en Jesucristo. Pero vamos a un pasaje muy interesante. Ese pasaje no lo escribí en el boletín, entonces necesito que lo anexen allá, por favor. Hebreos capítulo 9, del 9 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ese versículo nos dice algo muy importante que debemos entender. Toda la ceremonia de purificación del Antiguo Testamento con la vaca roja que ya estudiamos, solamente podían limpiar el cuerpo de las personas. No esa ceremonia de limpieza no podía ser limpieza dentro de la persona, de su corazón. Era algo externo. Era incapaz, esa ceremonia de purificación era incapaz de limpiar la conciencia de las personas.
Pero dice también que iba a venir algo mejor que eso. Algo que iba a ocurrir en el futuro, algo que iba a solucionar ese problema que el antiguo pacto no pudo solucionar. Y ahora sí nos vamos a Hebreos 9, 13 y 14. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y la ceniza de la novilla de la vaca roja podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y aquí es importante entender eso. El agua de la purificación que tenía las cenizas de la vaca roja solo podía limpiar el cuerpo. Dice, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene el poder para limpiar nuestra conciencia. ¿Qué limpia de nuestra conciencia? La culpa. Y quiero especificar aquí esto. Porque hay muchas personas que aunque ya son cristianas, que aunque ya saben que Jesucristo perdonó sus pecados, perdonó todas las cosas malas que hicieron en el pasado, aún esas personas se sienten culpables. Aún esas personas se sienten indignas. Sienten que no merecen la gracia de Dios. Sienten que no son dignos de recibir el favor de Dios. Pero aquí dice, la sangre de que Jesús derramó en la cruz tiene el poder para quitar la culpa de nuestra mente. Yo no sé qué hayas hecho en tu vida pasada antes de conocer a Cristo. Pero si tú has estado escuchando una voz que te habla, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de que tú te portaste mal, acuérdate que tú fallaste en eso, acuérdate, y cuando te oyes esa voz que te está condenando, que te está acusando, esa es la voz del diablo. Tú tienes que entender que la sangre que Jesús derramó en la cruz limpia tu mente, limpia tu corazón de la culpa. Tú ya no tienes que seguir cargando la culpa. Tú ya no tienes que seguir sintiéndote indigno. Tú ya no tienes que sentir vergüenza. La sangre que Jesús derramó en la cruz tiene el poder para limpiar tu conciencia. Que ya no haya vergüenza, ni culpa, ni condenación, ni tristeza, ni acusación. Por eso dice, ahora podemos servir al Dios vivo. A lo mejor alguien que te conoce, cuando tú le vas a compartir la palabra y esa persona malintencionada te recuerda tu pasado y te dice, ¿qué me vas a decir tú? Acuérdate que tú hiciste esto, acuérdate que tú fuiste peor que yo, que tú hiciste más cosas. Entonces no permitas que esa voz acusatoria te dañe, te impida predicar a Cristo. Recuerda que su sangre ha quitado la culpa, la condenación. Ya no tienes por qué sentir vergüenza. La sangre de Jesucristo ya limpió tu conciencia. Puedes tener una conciencia en paz porque la sangre de Jesús te limpia. Recuerda que la ceniza de la vaca roja solo podía limpiar el cuerpo, pero no el interior. Pero la buena noticia en este pacto, nuevo pacto, es que la sangre de Jesús
tiene el poder para quitar de tu corazón toda esa culpabilidad. Y si tú te apropias de esa sangre, si tú la aplicas sobre tu vida, toda esa condenación de tu vida pasada quedará quitada, quedará lejos de ti. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo es el poder de la sangre de Jesús. Nos limpia nuestra conciencia. Ya no hay una voz que nos acuse. Y cuando esa voz quiera hablarte, que es el diablo es un acusador, tú tienes que decirle, yo he sido limpiado, yo ya no tengo culpa, yo ya no tengo vergüenza, yo ya no tengo condenación. La sangre de Jesús no solo perdonó mis pecados, sino limpió mi conciencia de esas obras muertas. Ahora puedo servir a Dios con una conciencia limpia. Así decía Pablo. Debemos tener una conciencia limpia. Muchos hijos de Dios no están sirviendo a Dios porque no se sienten dignos. Pero esta tercera confesión de la sangre de Jesús, nos limpia continuamente. Está hablando de eso, de que ya no tienes por qué sentir acusación, ni condenación, ni culpa. La sangre de Jesús ya limpió eso de tu vida. No dejes que el enemigo te atormente. Y para concluir, leemos una vez más el versículo de Primera de Juan 1:7 y dice así, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que esa sangre siga limpiando, porque recuerda que estamos hablando de un presente continuo, ¿verdad? No es que solo te limpió, sino te sigue limpiando. Porque vivimos en un mundo caído. Porque muchas veces, aún sin darnos cuenta, podemos fallar. Y esa voz empieza a acusarte, empieza a bombardearte. Ya ves, no has cambiado, ya ves, sigues siendo el mismo y te empieza a bombardear. Entonces, la sangre de Jesús te limpia continuamente, vez tras vez. Pero dice que para que sea efectivo ese proceso de limpieza, hay dos cosas que tenemos que hacer tú y yo. Uno, andar en la luz. ¿Qué quiere decir andar en la luz? Vivir siguiendo a Jesús. Si tú te apartas del camino de Dios, si tú dejas de perseverar en caminar con Cristo, entonces hay un problema ahí. Para que esa sangre te siga limpiando, necesitamos ser fieles al Señor, día tras día. Seguir adelante. Y cuando nosotros perseveramos en el camino de Dios, esa sangre nos sigue limpiando vez tras vez. Y el otro requisito para que esa sangre nos limpie es que vivamos en comunión con nuestros hermanos. Recuerde que en número 19, cuando una persona quedaba impura, no podía quedarse en su casa, no podía quedarse en el campamento, no podía ir a adorar al tabernáculo de reunión. La persona era sacada del campamento hasta que fuera purificada. La señal que una persona ya había sido limpiada es que podía regresar a su casa, podía convivir con su familia, podía convivir con sus vecinos, podía estar juntos en el lugar de adoración. Entonces, si hay algo que tengas contra una persona que te haya dañado, si hay algún desacuerdo, si hay algún resentimiento, si no le hablas a alguien, si no lo has perdonado,
para que la sangre de Jesús te siga limpiando continuamente, necesitamos tener comunión con nuestros hermanos. La vida cristiana no es una vida solitaria. Los que vivían solitario eran los que no eran limpiados. Si alguien no pasaba por el proceso de purificación, quedaba excluido, cortado del campamento. Entonces, Dios nos llama a perdonarnos unos a otros. Dios nos llama a reconciliarnos. Dios nos llama a arreglar nuestras diferencias. Y cuando nosotros perseveramos en el camino de Dios y vivimos una vida de perdón, de reconciliación, entonces la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando día tras día. Recuerde que Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos han dañado, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Así que si hay algo pendiente con alguna persona, Dios te llama a arreglarlo. Debes de arreglarlo. De lo contrario, la sangre de Jesús no podrá limpiar tu conciencia y seguirás bajo la culpa, bajo la condenación, bajo la vergüenza. Pero ahí está la medicina, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Yo quiero que en este momento tú puedas poner tu mano en tu corazón y que si tú no has sido firme, no has sido perseverante en el camino de Dios, hoy tú puedas decirle al Señor, pedirle perdón y determinarte a seguir adelante, a permanecer, a ser fiel en su camino. Y que si necesitas reconciliarte con alguien o pedirle perdón o perdonar a alguien, que estés dispuesto a hacerlo. Y si tú haces esas dos cosas, repite conmigo con fe, por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Lo recibo, lo creo. Amén y amén. Qué poderosa es esta tercera confesión de la sangre. Y no permitas que el enemigo te acuse. La sangre de Jesús limpia tu conciencia. Muy bien, quiero agradecerles las fotos que subieron el domingo pasado. Quiero decirles delante de Dios que para mí, en lo particular, verles en las fotos, ver a sus familias, me llenó de mucha alegría. Me sentí feliz cuando pude revisar las fotos, las imágenes, los comentarios. Los extraño mucho y para mí fue de mucha alegría verles, por lo menos en foto. No saben cuánto agradezco que estén celebrando los cultos en su casa, que estén celebrando la célula en su casa. Eso a mí me llena de emoción, de gozo. Síganlo haciendo y le invitamos a seguir subiendo sus fotos porque eso alegra nuestro corazón. Lo segundo es seguir orando. Hoy es día martes de ayuno y de oración. Seguir orando, cubrir con la sangre de Jesús porque sigue la batalla contra esta pandemia. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Redoblemos nuestra oración. Recuerde que tenemos una actividad familiar cada día. Consulte las actividades de cada día de la semana. Le invito a que lo haga, que se integre como familia, que participe como familia. Recuerde que el domingo celebraremos nuestra Santa Cena, ¿verdad? En la casa, así que preparen su harina, su pan, preparen el jugo de uva, estén listos para participar de la Santa Cena, de la comunión, de recordar el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y una vez más le agradezco a todos los que han estado dando con amor para que
podamos seguir dando despensas a las familias necesitadas. Que Dios le dé 100 veces más de lo que usted ha dado. Que Dios le multiplique lo que usted dé y que le prospere en todos sus caminos. Nos da mucho gusto que estemos juntos a través de estas enseñanzas. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.